Sí, Buenas Hey, noches. Sí, buenas noches. bien, claro. Voy a comenzar la clase haciendo un anuncio. Yo les compartí vía WhatsApp que el instituto está buscando 10 estudiantes de nuestro centro que estén interesados en capacitarse en temas de elaboración de productos para las medidas de bioseguridad. A ver, permítanme. Entonces, este es el curso, se llama Elaboración de Productos de Bioseguridad. Los requisitos son 4, aquí solo hay 3, pero el principal en este caso es ser estudiante nuestro o egresado de alguna de nuestras carreras. Residir en Tela, tener entre 18 y 30 años y ser emprendedor. Las fechas de este curso son entre del 11 al 15 de octubre del 2021. Es presencial y el horario es de 8 a 4 p.m. de lunes a viernes. Viene una persona de Tegucigalpa a realizar la capacitación. Entiendo que es alguien que sabe de esto. Todos los productos que se elaboren se los van a dar a los asistentes al curso para que los vendan. Entonces, esto puede tener un doble propósito, un propósito de formación y otro propósito de vender esos productos que se elaboren. Para inscribirse hay que rellenar aquel formulario que yo se los mandé vía WhatsApp. No hay otro criterio. Básicamente son esos, ser estudiante nuestro, los 3 que he leído que están aquí. Y me imagino que la selección es por orden de llegada de las personas que estén interesadas. Si hay alguien que está interesado y no puede por el horario, porque entiendo que algunos trabajan, también lo pueden comentar y nosotros trasladamos estas dudas a la dirección para ver si se hace una reconsideración, si se cambia el horario o se mantiene. Entonces, son más o menos un curso de 40 horas. El director habló, no le entendí muy bien, pero comentó que existe la posibilidad, que esto no es seguro, que a los estudiantes que participen luego les den un capital semilla, no sé de cuánto dinero, para que puedan emprender un negocio con este curso. ¿Ok? La prioridad de estos 10 cupos son nuestros estudiantes. Si no tenemos estudiantes nuestros, esta convocatoria la van a hacer abierta para el municipio de Tela. Entonces, la intentamos hacer cerrada para ver cuántos alumnos están interesados en este tipo de iniciativas de emprendimiento. ¿Quién organiza esto? La UNA, nosotros, con un proyecto de vinculación y el programa ProJoven de Sweet Contas. Este programa lo que hace es aliarse con el instituto para intentar formar jóvenes que no estudian ni trabajan. En este caso, no es el caso de ustedes, pero el concepto general es formar jóvenes que no estudian ni trabajan por cualquier circunstancia en oficios. Entonces ya han dado cursos de repostería, de cocina básica, ahora hay un curso de electricidad y refrigeración, creo. No sé si lo vieron publicado. Esa es otra iniciativa de ambas instituciones y que se va a lanzar en octubre. Entonces se los comento por si alguien de ustedes tiene interés, que rellene la ficha. O si tiene interés y no le viene bien el horario, que lo comente para trasladar esta duda a la dirección. Si no tenemos demanda estudiantil, van a lanzar ese curso
de manera abierta a que lo tome quien esté interesado. Entonces es una oportunidad, si ustedes tienen el tiempo y si tienen las ganas de probar, emprender una nueva idea de un proyecto de inversión. Se los quería comentar para que lo supieran, para que lo tuvieran en cuenta, porque creo que es una oportunidad interesante si cumplimos los requisitos y tenemos el tiempo. ¿Okay? No sé si tienen consultas con relación a esto o estamos bien. Bueno, si no hay consultas, vamos a volver a la clase anterior. ¿O quién quiere hablar? Estábamos la vez pasada viendo los diferentes conceptos de desarrollo local. ¿Okay? Entonces marcábamos en color verde o amarillo palabras claves que el autor, que puede ser una o varias personas o puede ser una entidad. Cuando es una entidad, estamos hablando de un autor corporativo. ¿Okay? Entonces, que este autor o autores definen este proceso de desarrollo local. Entonces, íbamos leyendo un poco y señalando lo que cada uno de ustedes había mencionado. Llegamos hasta lo que mencionó Yamilet, nos quedamos en el concepto que proponía Josué Esmedo, donde él mencionaba, de acuerdo a lo que investigó, que es un enfoque que ha ido tomando forma en los últimos años como oportunidad para promover el desarrollo. Entonces es una oportunidad para promover el desarrollo humano a partir del protagonismo del territorio. ¿Por qué? Porque el desarrollo local surge en un determinado territorio, que puede ser barrio, colonia, municipio, región, país, etc. Frente a las corrientes que pusieron especial énfasis en las necesidades de captar inversiones externas o promover economías de enclave que a la larga se han demostrado devastadoras para los territorios, o las que se aproximan al desarrollo desde enfoques puramente sectoriales, o sea, sectores focalizados en un determinado sector. La propuesta de desarrollo local parte del siguiente principio: el desarrollo humano tiene una especial oportunidad a partir del protagonismo de los actores del territorio. Aquí tenemos otro término. Para que exista desarrollo es necesario conocer a los actores locales, que pueden ser estas instituciones del gobierno, instituciones comunitarias, ONGs, fundaciones, patronatos, etcétera. Todo lo que exista como institución dentro del territorio va a ser parte de estos actores del territorio. Son las personas que se dedican a una determinada actividad, no importa cuál es la actividad que la gente realice en ese territorio, es un actor a considerar. Entonces hay que dar ese protagonismo. ¿Qué significa? Que son las personas quienes llevan la voz cantante, son las personas las que identifican sus necesidades, sus problemas, para plantear proyectos de desarrollo enfocados al crecimiento local. ¿Cómo lo hacen ellos esto? A partir de un análisis de fortalezas y debilidades. Este es un análisis FODA. Yo sé que ustedes ya lo han visto, esta técnica, pero en este caso no lo hacen de manera completa, lo hacen de manera parcial y han obviado las amenazas
y las oportunidades. Si ustedes se fijan, solo tenemos fortalezas y debilidades. Estos aspectos ambos son internos. La fortaleza es lo que la organización tiene, lo que la persona tiene. Y la debilidad también, qué cosas necesito yo mejorar para aprovecharlas como una oportunidad o qué cosas necesito yo cambiar para pasar de debilidades a fortalezas. Entonces yo siempre voy a mantener mis fortalezas, las voy a perfeccionar o mejorar y mis debilidades las puedo intentar convertir en oportunidades o transformarlas a fortalezas. ¿Okay? Con una visión integral, ¿qué es una visión integral? Es una visión holística de un todo en el que interactúan todos los actores del territorio, todas las áreas, social, económica, ambiental, política, religiosa, cultural. Entonces, hay que tener esa visión integral de lo que se quiere para el desarrollo local de un determinado territorio. Pueden elaborar estrategias de desarrollo de largo recorrido. Entonces, las estrategias son directrices que me dan la pauta de cómo abordar ciertos aspectos dentro del desarrollo de la comunidad. Aprovechando sus recursos endógenos y saber orientar su esfuerzo en captación de recursos externos. Este es un aspecto también importante porque la comunidad, como ya lo mencionaba el licenciado Abraham, no tiene dinero. Hay personas que no saben leer ni escribir, pero eso lo vimos en la ponencia que él nos hizo, que no era un impedimento para poder tener una cooperativa, una caja de ahorro, con préstamos a intereses realmente bajísimos, o el proyecto de la generación de energía a través de turbinas comunitarias. Para iniciativas inclusivas, el proceso tiene que ser inclusivo. No puedo yo discriminar a nadie que esté interesado en formar parte del desarrollo local de un sitio. Entonces debo de tener una apertura. ¿Okay? Cuando hablamos de ser inclusivos, hablamos de incluir mujeres, porque por lo general solo participan los hombres en las reuniones. Y las mujeres en nuestras comunidades pasan en casa, creando nuestros hijos, dedicándose a la educación y a mantener el hogar. Y el hombre es el que anda afuera trabajando en estas reuniones. Entonces necesitamos ser inclusivos, aplicar este concepto de enfoque de género, que luego vamos a tener una ponencia magistral de una profesora hondureña que es experta en el tema de enfoque de género para que podamos ver cómo el enfoque de género contribuye al desarrollo local como una de las áreas claves. Entonces, duraderas y sostenibles. Esto es sinónimo. Ya nos mencionaron que la sostenibilidad es un proceso a largo plazo. Entonces, si estamos desarrollando proyectos, esto no lo podemos ver en el corto plazo. Esa era la última definición que había que revisar. Y luego tenemos la definición que nos da Aimé, que es igual a la que pone Yamilet, si ustedes se fijan. Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad. Entonces, vemos que ambas, posiblemente sin comunicarse y simplemente buscando información, utilizaron la misma fuente. Lo vemos aquí. Entonces, hay dos fuentes bibliográficas que son parecidas. Una es la de, creo que era la de Chelsea y la de Daniel. A ver. Sí, la de Chelsea, la de Daniel y la de Yamilet y Aimé. Entonces nosotros podríamos utilizar
ambas fuentes, escuchen la indicación, pero esto lo van a hacer en casa, para construir un concepto de desarrollo local. Entonces, ustedes van a tener que construir con las fuentes consultadas. Vamos a priorizar dos, por Chelsea y Daniel, y por Yamilet y Aimé, un concepto de desarrollo local, pero de manera parafraseada. Entonces, ¿qué era el parafraseado? Lo vuelvo a escribir aquí. Mantener la idea principal del autor o autores y dar mi toque personal de redacción. Entonces, para mantener esa idea principal, ustedes pueden subrayar qué es lo más importante que dijo este autor y en el caso de Chelsea y Daniel, qué fue lo más importante que dijo. Y con ambos hago una mezcla de conceptos que me van a llevar a parafrasear ese concepto. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner aquí. Esto es individual. Leer los conceptos de Chelsea, Daniel, Yamilet y Aimé. No sé si lleva acento, no me acuerdo. Y realizar una cita parafraseada. Entonces, este sería el primer punto. Luego el parafraseado. Aquí está el concepto: mantener la idea principal de los autores y dar mi toque personal de redacción. No colocar el concepto entre comillas, porque las citas parafraseadas no van entre comillas. Solamente las citas textuales se colocan entre comillas. ¿Okay? Y luego, para finalizar, realizar la cita utilizando las normas APA con Microsoft Word. Y aquí voy a explicar cómo hacerlo para que tengan una idea, y esto luego lo voy a dejar grabado. ¿Okay? Entonces, si la cita bibliográfica la cita bibliográfica se puede colocar al inicio o al final del texto. ¿Okay? Si lo hacemos al inicio, la regla es la siguiente. Apellido del autor y el año entre paréntesis. ¿Okay? Esto sería algo así. Flores, si fui yo el que hizo eso, 2021. Flores 2021 considera que el desarrollo local es, y ya pongo el concepto. Fíjense bien,
Eso es un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, o el inconveniente. Que cuando usted ingresa la cita, ¿dónde ingreso la cita? Voy aquí a referencias. Aquí, la pestaña de referencias, insertar cita. Le doy a agregar nueva fuente. Entonces, cuando usted ingresa una cita X, imaginémonos que esto lo sacamos de un libro y que el autor soy yo. Entonces aquí me coloco aquí donde dice autor y leo el ejemplo. Dice Noriega, que es un apellido, coma, Fabricio, que es un nombre. Entonces en este caso, si lo hice yo, pongo Flores, coma, Pablo. ¿Okay? Si lo hice con otro compañero, puedo decir Martínez, Pedro. Fíjense cómo separo un autor con otro. No pongo I ni espacio, simplemente pongo un punto y coma. ¿Por qué? Porque el ejemplo me está diciendo que después de Fabricio hay un punto y coma y luego está San Juan, Patricia. Entonces, esta cita del ejemplo tiene dos autores, Fabricio y Patricia. En este caso son dos, Pablo y Pedro. Y si hay otro, puedo poner el siguiente. Sí, solo para información. Luego el título del libro. Este chico, si el autor lo hace en persona, si el autor lo hace la UNA, me paso de un autor que es una persona o varias a un autor corporativo. Entonces aquí pongo UNA. Repito, si el documento lo hace la UNA, la Municipalidad de Tela, una ONG, tiene que ser un autor corporativo. Entonces le doy clic aquí. Y ya si le doy clic aquí, ya no puede escribir en autores. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Norma Zappa de Word que el autor es una institución. Entonces voy a volver al anterior. Bueno. Voy a dejarlo solo con el libro. El título del libro puede que se llame, de manera hipotética, Desarrollo Local en Honduras. El año que lo hice o lo escribí, el 2021, en la ciudad de Tela. Y la editorial le voy a poner UNA, por ejemplo. Si yo no tengo información de estas casillas, si yo no tengo año o no lo encuentro, le pongo SF. S.F. Significa sin fecha. Si yo no encuentro ciudad, lo dejo en blanco. Si tampoco sé la editorial, lo dejo en blanco. O sea, aquí estoy ingresando la cita. Entonces vean lo que hace Word. Lo que hace Word es generarme la cita ya de manera linkeada. O sea, si usted da un clic aquí dentro, le aparece esto le dice que está vinculado a algo. Ahora, pero ¿cuál es la indicación? Aquí está. Si lo hacemos al inicio, la regla es apellido del autor, veámoslo bien, y el año entre paréntesis. Si lo veo de forma práctica es esto. ¿Ok? Pero ¿qué hace Word? Word no es capaz de diferenciar si la cita va al inicio o va al final. Entonces Word solo está programado con Norma Zappa para hacer citas al final. ¿Por qué? Porque las citas al final son paréntesis, apellido del autor y año entre paréntesis. ¿Ok? Entonces Word nunca le va a hacer una cita al inicio correctamente, pero usted puede dejarlo así y decir, Flores 2021 considera que el desarrollo local es esto. Alguien que sepa de Norma Zappa va a decir, esta cita está mala. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo esta norma. Apellido del autor, perdón, aquí no lo escribí bien, fuera del paréntesis. Y el año entre paréntesis. Perdón que se me había escapado eso. Esta es la regla.
el apellido del autor fuera del paréntesis. Y el año entre paréntesis, o sea, así como está aquí. Yo no puedo hacer eso de manera automática con Word, porque Word me tira todas las citas así. Pero sí puedo modificar esto y decirle a Word, bueno, lo voy a convertir esta cita en un texto estático. Entonces le doy a esta tercera opción. Repito, le doy un clic aquí y le doy aquí, convertir cita en texto estático. Entonces ya se desaparece el link y yo puedo manipular la información. Entonces hago esto, quito el paréntesis, borro la coma y aplico la regla. ¿Cuál es la regla? El apellido fuera del paréntesis y el año entre paréntesis. ¿Ok? Esto que yo pongo aquí, yo los puedo denominar link o palabras que vinculan o articulan la redacción. Esto no está en la cita. Pero yo no puedo poner Flores 2021, desarrollo local es. O sea, si yo digo esto, lo puedo dejar así, pero al leerlo no va a tener ningún sentido. Flores 2021, desarrollo es, desarrollo local es. Usted va a decir, aquí falta algo. ¿Qué falta? Esto. Considera que. ¿Quién considera Flores? O Flores 2021 argumenta que. Lo voy a poner aquí para que las tengan de referencia. Considera, define, describe. Estos son links. Cualquiera puede usar. Y le van a servir para tenerlos de referencia. Usted puede decir, Flores 2021 argumenta que el desarrollo local es, o Flores 2021 considera que el desarrollo local es. Flores 2021 define, ya le quito qué, define el desarrollo local como, perdón, tal cosa. Flores 2021 describe el desarrollo local como, entonces, esta redacción puede ir cambiando. Estoy hablando de la cita al inicio. Parece que Word se me congeló. Vamos a ver. Ok, ya. A ver. Permítanme que esto está así. Voy a ver si deja eso. Abran sus micrófonos si tienen alguna duda, porfa, sobre cómo citar a un autor al inicio de un texto. ¿O está todo claro? ¿Está claro? ¿O hay algo que necesiten que repita? Daniel. O Randy. O Yamilet. ¿O quién está aquí? No sé si es David MM, que me parece. Chelsea. Cada una de las preguntas tenemos que hacerlo así, para faciarla y ponerle. No, esa es una buena pregunta. No, solamente esta. Solamente el concepto. ¿Ok? Buena pregunta, Yamilet. Solo vamos a parafrasear el concepto de desarrollo local. Pero intentemos hacerlo bien. Que es la primera pregunta. Entonces, aquí está la indicación. Leo los conceptos de estos 4 estudiantes. Subrayo las palabras claves y trato de hacer una cita parafraseada. ¿Okay? No voy a hacer sobre las otras preguntas. Solo la primera. Las otras sí las contestan y ponen el link. O lo que pueden hacer es, para practicar, en vez de colocar el link, lo van insertando aquí. Insertar cita. Pego el link como para tenerlo, pero luego inserto la cita.
Entonces al final me va a quedar en cada una de las preguntas esto. Pongo la pregunta, pongo la respuesta y al final del texto, por ejemplo, si este fuera el texto, este de aquí, digamos. Si este fuera el texto que responde a la pregunta 2, no sé si tengo, yo hice el primer concepto. A ver, ¿dónde está? Aquí, si este fuera el texto para la pregunta 2, yo lo que hago solo es insertar la cita para que me quede así. Todas al final, ¿ok? No sé si con eso respondo a su duda. Otra pregunta. Un compañero preguntaba si la tarea esta es individual. Sí, es individual. Es individual. Es individual porque al final lo que buscamos es que cada uno practique. Que practique cómo hacer una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque aunque esto yo lo mencione en cada clase y sus otros profesores lo mencionen en cada clase, siempre se cometen errores. Entonces lo que buscamos es intentar que el estudiante vaya perfeccionando eso, que es bastante complicado. Entonces el objetivo de esto es practicarlo de manera individual. Si lo hace desde el teléfono va a ser mucho más complicado, creo yo. Nunca he hecho yo citas textuales, tal vez sí, pero citas parafraseadas y luego ingresar esa cita de manera correcta utilizando Word, no sé si desde el teléfono se pueda. Eso lo desconozco. Entonces, lo ideal es en una computadora, ¿verdad? Si se tiene, si no se tiene, pues que me comenten en privado y vemos cómo lo valoramos eso, porque posiblemente no todos tengan acceso a una computadora. O tal vez se la prestan una vez a la semana, pero lo importante en esos casos es informarme para yo saber. ¿Ok? Más consultas. Está claro hasta aquí. Pues en mi Chicos, caso, sí. dígame, ¿en su caso qué? No, que en mi caso no tenía ningún problema con respecto a la explicación de la cita. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio parafraseando la información con un autor al inicio y vamos a practicarlo al final también. Entonces, aquí voy a escribir si la cita bibliográfica se coloca al final del texto o del párrafo, el autor y el apellido van entre paréntesis. Entonces, aquí se lo voy a dejar escrito. Esto es lo que hace Microsoft Word. Siempre. Lo que hace Microsoft Word siempre es esto. Aquí lo vamos a ver. Si yo tengo el texto aquí ya descrito, por ejemplo, el desarrollo local es tal y tal cosa, imaginémonos que este es el concepto. No entiendo por qué lo pone así, pero... Si la cita es al final, yo lo primero que hago es ir a referencias, insertar la cita, pero como en este caso ya está insertada, solo le doy un clic aquí. Y esto es lo que hace Word, que yo les decía.
¿Okay? ¿Se fijan? Entonces aquí simplemente dejo la cita así. Y repito, si la cita la pongo al inicio, va de esta forma. No va como lo pone Word. Vean cómo lo pone Word. Así. ¿Por qué? Porque la cita estaría mal hecha. Alguien que no sabe de norma Zapa no le va a ver ninguna importancia a eso, pero alguien que sabe va a decir, esta cita que está puesta al inicio del texto está mala. Tiene que ser apellido fuera de los paréntesis y solo entre paréntesis el año. Si yo hago la cita así, tengo que utilizar palabras vinculantes al concepto o a lo que yo quiero describir. Cosa que no pasa al final. Al final, usted no usa ninguna palabra vinculante. Es mucho más fácil porque usted escribe el concepto de desarrollo local con sus propias palabras e inserta la cita. ¿Ok? Lo ideal es tener citas al inicio o al final, pero si tiene todas las citas al final, tampoco pasa nada. No hay una regla clara sobre eso. Entonces, pero para efectos de esta tarea, sí me gustaría que hicieran esta práctica. Hacer la cita al inicio, la inserto, la convierto en texto estático, utilizo palabras vinculantes o palabra, y luego hago la cita al final, que es la cita fácil. ¿Okay? Esto para la pregunta 1. Las demás preguntas ustedes las responden insertando lo que han investigado. Solamente con la salvedad que van a hacer, aquí lo voy a apuntar para que no se les olvide. Para las demás preguntas de la 2. A ver. Bueno, ya se trabó esto de nuevo. Preguntas de la 2 a la... ¿Qué pregunta tenemos? De la 2 a la 6. Para las preguntas de la 2 a la 6, insertar la cita utilizando norma Zapa de Microsoft Word. Entonces era lo que les mencionaba antes. Tengo la descripción y al final me va a salir esto. Ahora yo tengo que ver si esa cita es un libro, que era lo que estábamos viendo la vez pasada y que lo vimos ahora. Si yo inserto la cita, yo tengo que ver si es un libro, una sección de un libro. O sea, está el libro, pero lo que yo estoy citando es un capítulo de ese libro, no el libro entero. Entonces utilizo la sección. Un artículo de revista es un artículo de revista científica. Ahí aparece si es revista científica o no. Si es un artículo de periódico, si es un acta de conferencia, si es un informe, si es un sitio web. Vean cómo cambian las casillas a rellenar. O si es un documento de sitio web. Entonces todo esto es lo que voy a rellenar de acuerdo al documento que leo. Si es un libro o lo que he mencionado antes. ¿Okay? Si lo que yo quiero citar no existe aquí, simplemente le pongo varios. Repito, si lo que yo quiero citar no existe, le pongo varios. Y trato de rellenar la información que hay aquí. Y coloco la información que existe, no invento datos. ¿Okay? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando otra persona lea
Si hay una persona que lee esta definición, dice, ah, qué interesante. ¿Quién escribió esto? Entonces dicen, ah, lo escribió Flores. Voy a ver esa cita. Entonces, si van a la cita y intentan consultar esa fuente, a ver si la encuentran en internet. ¿Ok? Entonces, al final van a tener un apartado con normas APA. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O no? Bueno, yo tengo una duda. Dígame. Bueno, en este caso, son los 3 conceptos que los vamos a leer y vamos a hacer la cita, ¿no? ¿Cómo Entonces, puede colocaría el sitio web donde lo... Es que no le entendí muy bien porque se corta la comunicación. ¿Puede repetir, por favor? O sea, la cita es para asociar. Sí. Pongo lo que yo he pensado, también cojo algo del autor, pero coloco al momento de poner los datos en la cita, coloco los links de donde saqué la información. Sí, o sea, usted, el autor, lo que toma es lo principal del concepto, pero cuando ingresa los datos de la cita, pone los datos de la cita del autor, el nombre del libro, la editorial, la ciudad, etcétera. Solo en la redacción usted lo que hace es mantener las palabras claves y la idea principal del autor y usted redactarlo, dar su toque personal de redacción. Pero ya cuando inserta la cita, inserta los datos de esa fuente que usted leyó. Dónde se escribió, quién lo escribió, en qué año lo escribió, cuál es el link, si fuera el caso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entendió? Yamilet. Sí. Ok. Ok, bueno, esto se hace para los que les comenté, para al final ir a un apartado de bibliografía. Entonces, no sé si puedan ver mi cámara, porque no sé, porque estoy desde la web. ¿Me ven? ¿O no? Esto, Sí, se ve. chicos, esto no tiene nada que ver un poco con la clase, pero es sobre el tema. Esto es una tesis de maestría de otra universidad que no es nuestra. Entonces, esta tesis, dentro del documento, tiene citas y al final tiene un apartado, se lo voy a enseñar, que dice bibliografía. No sé si lo puedan leer. ¿Lo ven? ¿O no Sí. se ve? Ok, entonces todas las citas que tiene el texto deben de aparecer aquí y ya automáticamente Word se las ordena por orden alfabético, o sea, empezando de la A y terminando en la Z. Entonces, esa es la riqueza de utilizar Word para elaborar citas textuales, ¿ok? Se los presento para que vean la importancia de las citas con normas APA en tesis. Esta es una tesis de maestría. Estamos hablando de un nivel que está 2 veces arriba de lo que nosotros estudiamos. Estamos en un grado técnico, luego hay que pasar una licenciatura, luego puedes pasar a una maestría. Entonces, si usted sigue estudiando, es muy probable que siga escuchando hablar mucho de las normas APA, de citas parafraseadas, de citas textuales, de apartado bibliográfico. Por eso es la importancia de que usted lo maneje. Cuando usted vaya a trabajar, esto ya casi ni lo va a usar si no está dentro de la universidad. Si usted trabaja en un proyecto, al menos que el donante le diga, bueno, haga una justificación del proyecto con citas bibliográficas. Ahí sí vuelvo a usar esto. Pero si yo trabajo en cosas de escribir proyectos, cosas de campo, es posible que no lo utilice. ¿Ok? Y la segunda tarea
porque es esta. Tienen que elaborar un resumen, se llama resumen por eso, de 200 palabras, escuchen bien, 200 palabras sobre la ponencia realizada por el licenciado Abraham Ramos. Si usted tomó apuntes, puede hacerlo con eso. Si usted quiere escuchar la grabación, puede hacerlo con eso. Lo que yo quiero es que ustedes vayan haciendo un ejercicio de resumir. Entonces, ¿qué se va a considerar en esta tarea? Primero, que el resumen no tenga más de 200 palabras. Si su resumen tiene más de 200 palabras, ya va mal. Se redacte en tercera persona. ¿Sí? No es correcto escribir cosas como yo considero el proyecto de la pastoral se enfoca, eso es incorrecto. ¿Sí? O que digamos, nosotros consideramos el proyecto, eso también es incorrecto. Lo correcto es hacer una redacción neutral. Se considera que el proyecto de la pastoral se enfoca, esto es lo correcto. Una redacción neutral. Entonces intentemos no incluirnos en la redacción, porque es un error que cometemos muy a menudo. Entonces, 200 palabras. Si se fijan, si yo hago una selección de estos 3 ítems y veo aquí abajo en la parte inferior izquierda, veo que ya escribí 48 palabras de 814 que tiene todo el documento. Entonces, el resumen tiene que tener menos de 200 palabras, redactado en tercera persona y que sea una redacción neutral. ¿Tienen dudas con esto o está claro? Chicos. Este ejercicio es para que ustedes traten de, por una parte, recordar y por otra, intentar escribir en 200 palabras lo que fue la ponencia de la pastoral católica del Pilar. Básicamente es eso, en tercera persona. Entonces, no nos pasemos de 200 palabras. Entonces, mi recomendación es que escriban, si se pasan de 200 palabras, ya le recortan. Es más fácil recortar. Ustedes pueden describir, pero por favor, cuando recorten, vayan leyendo para que lo que se lea tenga sentido. No es que yo recorto algo que va al inicio y resulta que cuando lo leo no tiene mucho sentido porque empiezo a hablar de la parte intermedia, me olvido del inicio y luego llego al final. No, intentemos que sea una secuencia lógica de lo que estoy redactando. ¿Estamos claros en eso? Con esto voy a terminar la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta? ¿O está todo bien? ¿Cuándo hay que entregar la primera tarea? Ah, muy bien. Voy a poner todas las tareas para final del primer parcial. Si se ocupan más tiempo, pues les puedo dar un poco más de tiempo. Pero les voy dando las indicaciones para que ya la vayan haciendo. ¿Ok? Licenciado, Dígame. las actividades que están en la plataforma, ¿por qué no se pueden descargar?
¿Cuáles calendario de actividades? El calendario de actividades. No lo puede descargar, se lo voy a mandar por WhatsApp, se lo voy a mandar. Ok. Aunque ese calendario puede que sea ese o puede que lo vayamos cambiando. Por ejemplo, ahora acabo de meter a hacer un resumen. Entonces, lo que va a valer es lo que hablemos en clase, pero le voy a mandar ese calendario. Siempre las tareas van a ser las que aquí en clase decidamos. ¿Ok? Ok. Quería comentarles ya para finalizar, porque ya es tarde, que para que vean de dónde sale la investigación. Este trabajo que vamos a hacer, la dirección está interesada en que lo hagamos. A ver. Entonces, eso nace de aquí, de este correo, donde me están convocando el lunes 20 a las 9 de la mañana a una reunión con la dirección para hablar del diagnóstico. Aquí lo ven, ¿ve? En el marco del proyecto de vinculación que allá habíamos abordado en la primera clase. Entonces, de aquí, chicos, van a salir las áreas o los indicadores de interés que vamos a hacer para redactar el diagnóstico. El diagnóstico lo van a redactar ustedes con mi ayuda. Este es un proceso que yo voy a irle dando seguimiento a todo desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque al final es una responsabilidad que yo tengo porque soy el encargado de esto, pero para que exista esta vinculación deben de participar alumnos y en este caso, por la pertinencia de la clase, se ha decidido que sean ustedes. Entonces va a ser un proceso interesante porque ustedes van a ir redactando, yo les voy a ir corrigiendo. Póngale esto, quítele esto, vuélvalo a hacer porque esa redacción no está buena, cosas así, pero lo vamos a hacer en equipo, va a ser un trabajo de la clase. Entonces, ustedes no van a estar encargados de todo el diagnóstico, pero sí de algunas áreas. Puede ser del área de salud, puede ser del área de vivienda, del área de... Depende, el lunes se va a saber qué es en sí lo que la dirección quiere. De acuerdo a lo que la dirección quiere, vamos a generar un instrumento en Google Formulario para enviarlo a los padres de familia. Y cuando tengamos eso, vamos a empezar el análisis de los resultados. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo todos juntos. Entonces vamos a usar la clase bastante para hacer esto. No es que van a hacer el diagnóstico en la casa, sino que la idea es hacerlo aquí en la hora de clase y continuar al día siguiente. Siempre combinando esto con las ponencias que vamos a tener. Ya tengo otras ponencias concertadas con gente de salud, con gente de USAID. Vamos a intentar que el director nuestro cuente un poco de la estrategia de desarrollo local en Arizona y Esparta. Tengo una ponencia de un alcalde de Ocotepeque que nos va a ayudar, alguien de Lamón, un mexicano, una panameña, la profesora del CURLA. Esos serían más o menos los ponentes que de momento he concertado. Entonces, cada una de las semanas vamos a ir haciendo eso, ¿ok? Si no hay dudas, pues aquí voy a terminar la clase. ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? ¿No? Pues en mi caso, bastante claro. Ok. Solo poner un poquito más para seguir practicando esas normas APA. Ok. ¿Y los demás? Todo claro. Ok, gracias. Bueno, entonces terminamos aquí. Nos vemos el lunes. Pasen feliz fin de semana y todo lo que vayamos viendo aquí es parte del examen. O sea, lo de hoy, lo de la ponencia de Abraham, todo.
¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas de desarrollo local, prácticas. Entonces, si no vemos tantos conceptos, tampoco se preocupen. Pero sí tengan en cuenta que todo lo que vayamos viendo va a ser parte del examen. ¿Ok? Saludos, buenas noches.